de la doctrina de la unicidad y hemos visto algunos temas muy importantes sobre quién es Dios, cuántos dioses hay, cómo se llama ese Dios, y hoy vamos a tratar el tema ¿el Mesías es Dios? Entonces quiero que estemos muy pendientes porque realmente es bueno tener claro sobre la unicidad, sobre esta doctrina de la unicidad que es muy importante. Y dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos de que ya el Señor mismo, bueno, ese mismo Jehová, el Salvador del Antiguo Testamento, ese mismo Padre estaba anunciando su venida como Mesías, como el Salvador del mundo, porque venía a morir por su pueblo. Y dice, concebirá, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabe que ese mismo nombre, bueno, esto lo anunció el profeta Isaías, fue uno de los profetas mayores, y a él le fue revelado de esa señal, a él le fue revelado de que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo. Dice Isaías, si avanzamos un poquito en Isaías 9 del 6, dice, porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí estamos anunciando, o ahí el profeta está anunciando la venida del Señor Jesucristo a este mundo, que se iba a manifestar como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, y está proclamando, está anunciando su venida, como lo dice el texto anterior que leíamos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal de que una virgen concebirá, y por eso por eso María, bueno, Dios entre muchas mujeres vírgenes que había allí en ese entonces, eligió a María para que fuera esa mujer encargada, que tuviera ese honor de concebir allí en su vientre, de tener allí a este Salvador, a este Redentor. Y dice, concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, dice, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También el mismo profeta Isaías sigue anunciando esta venida del Señor Jesucristo a este mundo como Mesías, como el Redentor. Y dice, decid a los de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él no iba a enviar a otro, él no iba ahí no vemos de que de pronto él esté enviando o diciendo, yo voy a enviar a otro y otro va a ser el Redentor, tal vez el Hijo, o no, ahí dice, Dios viene con retribución, dice con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Él está anunciando allí que iba a venir como el Mesías, como el Salvador del mundo. También lo dice allá en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta voz, bueno, todos sabemos de que fue Juan el Bautista. Esta voz de que Juan el Bautista vino a preparar el camino al Señor Jesucristo, vino a proclamar. Por eso cuando lo vio antes de ser bautizado, él tuvo que decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Dios que dijo que se iba a manifestar este mundo, ese mismo Dios que fue anunciado por los santos profetas de que se iba a manifestar este mundo para poder dar salvación, de que no iba a enviar a otro, de que él mismo se iba a manifestar. Y por eso lo dice el mismo profeta Isaías, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Es decir, de que Dios iba a dar también a conocer su nombre. Dice, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo,
Esto lo está diciendo el Señor nuestro Señor, el Dios Jehová del Antiguo Testamento, así se había dado a conocer en ese tiempo. Dice, por tanto, en aquel día, sabrá, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Así que no vino otra persona, otro Dios, otro ser a morir por nosotros. No, fue el mismo Señor Jesucristo. O sea que ese Mesías es que se manifestó, ese Jesús, ese chaleco, esa carne humana, ese niño, ese bebé que nació de María. Ese era el mismo Dios manifestado en carne. Porque Él lo anunció por boca de sus santos profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso también lo dice allá en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, sí. Y curiosamente, ¿quién fue el que montó allí en un pollino entrando a Jerusalén? ¿Quién fue el que le hicieron reverencia y que entró allí en un burrito, en un asno, por las calles allí de Jerusalén? Fue el Señor Jesucristo. Ese mismo que se anunció desde el tiempo de los profetas, desde un tiempo antiguo, que dijo que iba a venir a este mundo. Él no iba a enviar a otro, Él mismo se iba a manifestar en carne. O sea que el Mesías es ese mismo Dios manifestado en carne. No hay otra persona, no hay otro ser, no hay otro Dios, sino que es Él mismo. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Esto lo dice Zacarías 12:10. Y mi pregunta es, ¿a quién traspasaron en la cruz? Y dice, y llorará como se llora por hijo unigénito, porque Jesús es el hijo unigénito de Dios. Unigénito quiere decir de que es uno del mismo, es único, mejor dicho, del mismo género. No se le puede decir, no se le puede decir a Jesús como hijo primogénito de Dios, no. De María sí, porque María, bueno, según la palabra de Dios, María tuvo más hijos. Pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Ese mismo Dios se manifestó en carne, pero ya como Hijo. Y dice, y mirarán a mí a quienes traspasaron. O sea, eso lo está anunciando el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dice, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el Hijo primogénito. Y dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel. En medio de ti nunca más verá el mal. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no te debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí Dios estaba anunciando de que Él mismo iba a venir a este mundo. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, da como una aclaración más acerca de la manifestación del Señor Jesucristo, de ese mismo Dios del Antiguo Testamento, pero que ya iba a venir a este mundo como el Mesías, como el Salvador, que dice, e indiscutiblemente en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente, grande, o sea, no tiene discusión. Algunas cosas de pronto pueden aclararse, pueden discutirse, pueden dialogarse para llegar a un feliz término, pero dice la palabra del Señor, o sea, no dejó duda aquí el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio de la piedad? Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Recuerden de que los ángeles fueron los que dieron las noticias a los pastores que estaban allí en Belén de Judea, de que había nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Redentor del mundo. Dice, predicado a los gentiles.
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, Dios se manifestó en carne. Ya ahorita es el Mesías, y Él mismo dijo que en aquel tiempo sabrá mi nombre. Ese nombre que miramos, bueno, creo que fue el lunes pasado, de cómo se llama ese Dios. Y logramos comprobar por la palabra de Dios, de que ese Dios se llama Jesús. Ese Dios del Antiguo Testamento se llama Jesús. Y que ese Dios del Antiguo Testamento que se llama Jesús vino a manifestarse a este mundo por amor a nosotros para salvarnos del pecado, y que ahora esa manifestación se le llamó Jesús a ese chaleco humano, a esa manifestación de Jesús como hombre, se le llamó Jesús, pero vino como Mesías, como el Salvador del mundo, y vino a salvarnos. Él mismo se manifestó en carne, no envió a otro, sino que Él mismo se manifestó en carne. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice la palabra del Señor. Eso está en Hebreos 2:14. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tuvo que manifestarse en carne. Y fue una persona natural como tú y yo en esta mañana, normal, con todas sus cualidades, con sus 5 sentidos, normal, todo. Pero Él se manifestó a este mundo por amor a nosotros, porque así estaba establecido en el plan perfecto de Dios para salvar a toda la humanidad. Y sabe que el personaje sobre el cual recae el cumplimiento de esta promesa es el Señor Jesucristo. Él es el Mesías prometido, el que se había anunciado por boca de los profetas que iba a venir a este mundo. Y la Biblia nos declara la verdad absoluta, una verdad que es inmutable, que no cambia, acerca de Jesús. Y también podemos confirmar en esta mañana, como lo ha dicho nuestro pastor estos días, Jesús es todo Dios, pero también es todo hombre, porque no podemos desconocer que en Jesús estaba lo divino y también estaba lo humano. Jesús también le daba sed también. Jesús también tenía que comer su desayuno, su almuerzo, su comida, igual que tú en esta mañana que me estás escuchando. Pero como no podremos decir, y si hablamos de Él como Dios, se diría como una verdad a medias. Y si hablamos como Jesús, que Él es solamente hombre, también quedaría incompleto esta verdad. O sea, no sería como una verdad absoluta. Pero tendríamos que mirar, y la Biblia nos declara de que Jesús realmente es todo Dios, es todo Dios, pero también es todo hombre. Y podemos encontrar en la Biblia nos afirma acerca de que Él proclamó su divinidad y su omnipresencia. Eso está en Mateo. No sé si de pronto el hermano Breiner, el hermano Alonso me puede colaborar ahí, buscando una cita en Mateo 18:20. En Mateo 18:20 hay un texto de la palabra de Dios. Y por ahí también Mateo 28:20, hermano Breiner. Mateo 18:20. Sí, señor. Dice Mateo 18:20 de la siguiente manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Oiga, o sea, ahí podemos proclamar o podemos confirmar o podemos encontrar su divinidad, de que eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, y la omnipresencia de Dios. Donde hay 2 o 3, Él en cualquier lugar del mundo, allí está Él. Eso lo dice el Señor Jesucristo. O sea que podemos ver de que Jesús no solamente era todo hombre, sino que también es todo Dios. Y en Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Todos los días. Eso fue unas palabras dichas, pronunciadas por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos encontrar ahí de que, porque es que nosotros como seres humanos, como personas naturales, hombres, mujeres, tenemos limitaciones. Yo estoy aquí en este momento. Puedo estar en cada uno de sus hogares. Puedo estar en cada uno de sus hogares por medio de esta transmisión por Facebook.
pero allá no está mi cuerpo. Yo tengo limitaciones y no podemos hablar de que Jesús era solamente hombre. No, Jesús también es todo Dios y es todo hombre. Y como hombre estaba allí con sus discípulos, pero como Dios también proclamó su divinidad y su omnipresencia, afirmando, confirmando de que donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré. Y también enseñándoles que guarden todas las palabras, porque aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Juan 4:17 dice la palabra del Señor. Juan 4:17, hermano Breiner, por ahí está en Juan 5:42. También la Biblia nos demuestra sobre la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Amén. Ahí podemos conocer y podemos como aclarar un poco de que Jesús también lo sabe todo. O sea, la omnisciencia reposa en el Señor Jesucristo. Esto fue con la mujer samaritana, ¿no? Ese diálogo que tuvo el Señor Jesucristo le dijo, ¿cuántos maridos has tenido? Y ya él le responde, Señor Jesucristo, ¿cómo fue? ¿5 maridos? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Él ya sabía toda la vida de aquella mujer. El Señor Jesucristo lo sabe absolutamente todo, por eso, y esto fue el Señor Jesucristo, o sea, eso fue manifestado allí en carne, palabras literales expresadas por la boca de nuestro Señor Jesucristo, donde no podemos dejar pasar por alto de que Él es todo hombre, pero también en ese chaleco humano, en esa manifestación de Dios como Hijo, también reposaba toda su divinidad. Y en Juan 5:42, hermano Breiner, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5:42. Juan 5:42. Mas yo os conozco. Amén. Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Ahí lo dice. Él lo conoce absolutamente todo. Todo el conocimiento está en el Señor Jesucristo, en ese Mesías que se manifestó en carne. Él obviamente se manifestó como un ser humano y normal, como lo decía al principio, tenía que dormir, tenía que comer, pero eso no le impedía para dejar de ser Dios. Y también él como Jesús manifestado en carne, también él demuestra su autoridad como Dios, su autoridad divina en Juan 8:58 y también en Mateo 8 de 2 al 3. Hay unos textos allí donde podemos encontrar de que en Jesús estaba esa autoridad divina de Dios. Dice Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. En Mateo 8, 2 al 3. En Mateo 8, 2 al 3 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Él no necesitaba consultarle a nadie si si lo dejaban hacer alguna cosa o la otra. No, porque en Jesús reposaba toda la autoridad divina de Dios, porque era ese Dios, Él era Dios manifestado en carne. Así que en Jesús había toda la autoridad divina para poder sanar, para poder hacer lo que Él quisiera hacer, porque Él era el mismo Dios, o Él es el Dios manifestado en carne. También Jesús perdonó pecados porque Él es Dios manifestado en carne. En Marcos 2 del 1 al 9 y en Juan 8, 11 la palabra de Dios nos confirma de que Él perdonó pecados y no como un ser humano cualquiera, porque los seres humanos no perdonan pecado. El único que perdona pecado es Dios. Dice Juan 8:11, ya dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús Marcos le 2. dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Ni yo te condeno. Allí le perdonó sus pecados, pero le dio una recomendación, vete, pero no peques más.
Y qué bueno es hacer caso a la palabra de Dios. Y en Marcos 2, ahí nos habla, tienen un título, ahí en Marcos el capítulo 2. Marcos capítulo 2 dice, Jesús sanó a un paralítico. Amén. Ahí le llevaron el paralítico algunos hombres. Y la Biblia dice, ahí en este Marcos, de pronto no lo podemos leer por la causa del tiempo, pero en Marcos capítulo 2, no solamente el Señor Jesucristo sanó al paralítico, primero perdonó sus pecados, y la gente se asombraron, ¿cómo así de que un hombre pueda perdonar pecados? Y esto solamente lo hace Dios. Pero entonces Dios, como conocía, porque también dejó conocer su omnisciencia, y conocía el pensamiento de aquellas personas que lo estaban criticando, también él dijo, no solamente para que sepa que del Hijo de Dios no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino que también tiene poder para sanar, y sanó al paralítico. Entonces podemos ver de que Jesús también perdonó los pecados, porque Él es todo Dios manifestado en carne. Y también el Señor Jesucristo recibe adoración en Mateo 14:33 y Mateo 4:11. El Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, recibe adoración. Mateo 14:33 dice de la siguiente manera: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, Amén. diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Y Mateo 4:11. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Eso es cuando Jesús, después que terminó de ayunar, tuvo hambre también, y ahí hubo un diálogo entre Jesús y el diablo. Y mire cómo la palabra del Señor Jesucristo, porque el único que recibe adoración es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice ya después del diálogo que tiene con la mujer samaritana: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren también. En Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y el único que tiene derecho a recibir la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre, creador de todas las cosas. Pero como Jesús es ese Dios manifestado en carne, entonces a Él se le debe dar la adoración, porque Él es todo hombre y también Él es todo Dios. Y Jesús es Dios, y sobre todos el verdadero. En Juan, y ya terminamos con esto, en Juan 17:3, y en primera de Juan 5:20, hermano Brain, en primera de Juan 5:20 y en Juan 17:3 nos hablan de que Jesús es Dios, y sobre todo Él es el único Dios verdadero. Bueno, es curiosa esta concordancia. Aquí el Señor le hace una pregunta y Él les dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Sí. Y en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ahí podemos encontrar como la respuesta del versículo anterior, porque podemos encontrar, dice la palabra del Señor, y estamos en el verdadero. El Señor Jesucristo nos dio entendimiento para conocer a quién es el verdadero, y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Y algo que como que no deja espacio para la duda, dice, este es el verdadero Dios, refiriéndose a Jesús manifestado en carne. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que ese Mesías que se anunció por boca de los profetas en el Antiguo Testamento es el mismo Dios manifestado en carne. No hay otro. La Biblia, si usted comienza a leer la palabra del Señor, no se puede encontrar a otro Dios. Es el mismo Dios manifestado en carne. La Biblia demuestra que Jesús es el Padre. Y entonces queda aclarado de que Jesucristo es el único Dios verdadero, del cual dan testimonio todos los profetas allí en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el único Dios. Y de pronto, si usted tiene alguna duda, bueno, allá en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita, en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Así que no podemos separar a Jesucristo de Dios, no podemos separar y hablar de que Jesucristo es solamente humano y de que nuestro Padre es lo divino y ya allí no. En Jesucristo estaba toda la plenitud de la deidad. El hermano Alonso siempre pone un ejemplo sobre el huevo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, que la gente dice que Dios es como el huevito, que tiene clara, cáscara y yema, y que así es que funciona Dios, pero esos ejemplos no son tan prácticos. Yo creo que lo más importante es que Dios se hizo carne, ¿sí? Por eso hay una doctrina, aunque la palabra no aparece en la Biblia, de todos modos se usa la palabra encarnación, para referir que Dios se puso un vestido de carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Sí, no es que necesariamente sería como el aceite 3 en 1, como dicen por ahí. No, Dios no funciona así. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, está arriba, está abajo, está a los lados. A Él no le queda nada grande, nada es imposible para Él, nada le agarra ventaja, nada lo agarra desprevenido. Lo que pasa es que los hombres pues a través del tiempo han querido como tratar de darle una explicación a Dios, y pues es lógico que pensemos lo siguiente: en el mundo donde se movió Israel fue un mundo politeísta, pero Israel no era politeísta. Por eso la palabra, hay ciertas palabras que no están en la Biblia, ni siquiera sus ideas pueden encajar en la Biblia. Yo quiero aclarar una cosa, y es que para ninguno es desconocido, y todos los que saben leer en historia, usted se dará cuenta que hubo un señor que se llamó Justino Mártir, y este señor, pues aparte de que era teólogo y fue un representante de la iglesia, pues también era filósofo, y la filosofía da una descripción sobre lo que es el logos muy independiente a como lo da la Biblia. La Biblia dice una cosa del logos o del verbo, de la palabra, como lo traduce la Biblia Nueva Jerusalén. La Biblia que nosotros usamos lo traduce como el verbo. En principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero tenemos que, por lógica, pensar lo siguiente: mis palabras no están separadas de mí. Entonces, cuando yo separo mis palabras, entonces serían dos entidades diferentes, dos personas diferentes, dos personas distintas. Pero yo y mi palabra, perdone porque lo diga así, yo y mi palabra no está separada. Yo puedo estar escondido y hablo, dice, ese es el hermano Alonso. No es que el hermano Alonso es uno y las palabras son otra ente, otra persona. Y eso es lo que pasa cuando quieren tratar de explicar que Dios es uno y que el verbo es otro. Entonces, de ahí que han habido confusiones, y hasta una organización traduce la palabra verbo, era un Dios con D pequeña. Entonces, por eso, de ahí nació el arrianismo, de ahí Tertuliano en el año 200 sacó una idea de que Dios era como una naranja partida en 3 pedazos, por eso eran coiguales, coeternos, coexistentes. Si eso no cabe en la mente de Dios, ni en la mente judía siquiera. Entonces nosotros tenemos que reconocer que el Dios que tenemos es un Dios absoluto, no es indivisible. ¿Usted cómo va a dividir un espíritu? Por eso es que la Biblia le llama Espíritu Santo. Es omnisciente, es omnipresente. El salmista dijo: Señor, no he dicho la palabra y ya tú la sabes. Estás en el cielo, estás en la tierra. Si salgo corriendo a la velocidad de la luz, usted me agarra. Imagínese. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. No, entonces no podemos imaginar a Dios como un ser humano como nosotros. No. Otro ejemplo que le damos nosotros a los niños de escuela dominical, cabe aquí decirlo, es que si yo quiero hablar con las hormigas, ¿qué tengo que hacerme? Sí. Si le hablo así como ser humano, ella se asusta. Entonces tendría que disfrazarme de hormiga para hablar con ella. Y lo mismo pasó con Dios. Para poder hablar con los seres humanos, Dios tuvo que hacerse hombre, ponerse un vestido de carne. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud. Toda, usa la palabra toda, para que no vaya a quedar por ahí una migaja, la naranja partida en 3 pedazos. Toda la plenitud de la deidad.
Primera de Corintios, me parece que 5, 17, 18 por ahí, si no estoy mal. Me corrigen, si me equivoco me corrigen. Dice que Dios estaba en Cristo, y acuérdese que la palabra Cristo significa Mesías, es la parte humana, o sea, Dios estaba en esa parte humana reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Si usted es gerente, es ingeniero, es esposo, y no deja de ser usted. Entonces, a eso es que se refiere. Esa parte que está explicando el hermano Eduardo, comúnmente en la teología se le llama la divinidad de Cristo. Amén. La divinidad. Gracias, hermano Alonso, por su aporte. Y esto todo lo hizo el Señor Jesucristo, nuestro Dios, por amor a nosotros, porque pues Él no tenía necesidad de bajar a una cruz del Calvario, manifestarse en carne y morir en la cruz del Calvario, pues no, porque Él es perfecto y Él no necesita salvación, Él no necesita nada, porque pues aparte de todo Él es Salvador. Pero nosotros sí necesitamos salvación, nosotros necesitamos que nuestros pecados fueran perdonados. Por eso Él se manifestó en carne, nuestro Dios se manifestó en carne, y ese Mesías que, como decía nuestro pastor, se le llamó, a esa manifestación se le llamó Cristo, y que en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea que Jesús es todo hombre, pero también es todo Dios. También es todo Dios. Amén. Entonces, bueno, para el próximo lunes vamos a estar tratando, creo que lo vamos a dejar como los lunes de doctrina, Sí. donde podamos encontrar estos temas y conocer un poco más acerca de las cosas de Dios, de este Dios eterno que está interesado en salvarnos. Vamos a escuchar una hermosa melodía de parte del hermano Carles Escaño, En el trono solo hay